Vamos a conversar con el licenciado Olivo Rodríguez Huerta, abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. Nosotros le vamos a pedir, aunque no sea su especialidad, que es lo penal, que nos cuente un poco sobre si esa modificación del código, doctor, es un nuevo código o es una modificación del actual, porque nos hablaron, ¿usted se acuerda de la Constitución? De que modificación constitucional, y nos endosaron una Constitución nuevecita en la que ustedes los abogados tienen que irse a inscribir a la universidad para estudiar Derecho Constitucional. Tenemos que inscribir nuestros abogados a estudiar Derecho Procesal Penal. Bueno, no tanto así, porque la reforma versa sobre un número apreciable, más de 25 artículos, pero no es, como pasó en el caso de la Constitución, en el que realmente se duplican los artículos de la Constitución e incluso se configura una nueva estructura de la misma. Doctor Olivo, no es justo bombardear un pueblo mañana, tarde y noche con un código procesal penal sin explicarle, como por ejemplo este espacio que lo ven señoras que leen la prensa, oyen la radio, van al súper, escuchan la Z y no saben de lo que estamos hablando. El Código Procesal Penal es una parte del derecho dominicano. ¿Cuántos artículos tiene el que hoy está vigente? Tiene cerca de 300 artículos, 280 y tantos artículos. De esos casi 300, ¿cuántos estarán sometidos a revisión? Son como unos 25 artículos los que fueron objeto también de la observación del presidente. 25 más o menos, fuera de los que estamos hablando de que usted no pueda someter a un funcionario, de que tenga que hacerlo la autoridad correspondiente, pero lo pueden denunciar, pero no someter. Fuera de ese, que es el que más se ha batido, ¿cuáles son los que a su juicio son las más importantes modificaciones? Bueno, dentro de la propuesta que fue observada en el día de ayer por el presidente Medina, se comprenden diversos aspectos que tienen que ver con varias etapas de lo que es el proceso penal. Es bueno, para que los amables amigos televidentes lo entiendan, que el proceso penal, como proceso al fin, tiene varias etapas. Una etapa inicial es la etapa preparatoria, que está a cargo del Ministerio Público, porque el Código Procesal Penal está dominado por un gran principio, que es el principio de la separación funcional, que es además la gran diferencia con el antiguo régimen del Código de Procedimiento Criminal, que fue sustituido por este código que entró en vigencia en el año 2004. ¿Cuántas etapas que tiene? Tiene 3 etapas. La etapa preparatoria, que la realiza el Ministerio Público. Allí el Ministerio Público realiza las indagatorias, busca las pruebas para sustentar su caso. De ahí pasa a una segunda etapa. Doctor, traduzca nuestras 3 terminologías. Antes el juez de querella era el policía, antes cuando yo era chiquito. Después llevaba el instrumento, el expediente a la fiscalía, y después iba un juez de instrucción que decía eso es juzgable o no. Exacto. ¿En qué se convirtieron esos 3 elementos? Eso se sustituye por la llamada etapa preparatoria, que está a cargo del Ministerio Público. Y todo lo que llamamos la policía judicial está bajo la dependencia. Esos son colaboradores del fiscal, son los medios con que cuenta el fiscal para llevar a cabo su investigación, el levantamiento de las pruebas necesarias. La policía no es del interior y policía, es del Ministerio Público. Es del Ministerio Público. Todavía es teoría. Todavía sí. Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes, quien determinaba si se iba o no a un juicio era la instrucción. Era instrucción. Eso que era la instrucción ahora es la segunda etapa del proceso penal, la etapa intermedia. Cuando el fiscal concluye su investigación y se prepara y considera que hay pruebas y méritos suficientes para formular una acusación, pues entonces tiene que ir donde un juez, que es un juez que antes se llamaba juez de instrucción y que con motivo del código se llama juez de la instrucción. Porque ¿y ahora cómo se llama? Juez de la instrucción. Es un juez que controla las garantías de los imputados. Por una parte, en la etapa preparatoria, porque cuando el fiscal está buscando las pruebas,
puede decir, déjame tomar eso que llamamos las medidas de coerción o medidas limitativas. ¿Investiga ese juez o recibe lo que le manda el ministerio? Él no investiga. No investiga. Él no investiga, él controla la investigación, pero él no ¿Qué significa controlar? Controlar que no vaya el fiscal, que tiene todos esos poderes, a violentar lo que son las garantías y los derechos fundamentales de los procesados. Doctor Olivo, ¿llega junto a los dos lugares o es el fiscal el que le manda al juez de la instrucción? Exacto, cuando el fiscal ya tiene los elementos suficientes para formular una acusación, entonces apodera al juzgado de la instrucción para que se inicie esa etapa intermedia, para que se valore y allí se juzga el peso de la acusación y de si realmente es una acusación que debe ir o no a juicio. ¿Quién elige ese juez? ¿El fiscal? No, el fiscal lo pasa al juez coordinador de los juzgados de instrucción y eso es objeto de un sorteo entre los diferentes jueces de instrucción. Entonces ya el fiscal no puede dirigirse a un juez. No puede decir, no, voy a mi juez preferido, el de la cuarta de la instrucción o el de la séptima, no. Siga, doctor. Entonces ahí hay un debate, bueno, hasta ese momento el procedimiento debe ser secreto, sigue siendo secreto para las partes también en esa etapa intermedia, y hay una discusión contradictoria entre la víctima, la defensa del imputado y el Ministerio Público, bueno, tratando unos de convencer al juez de que debe enviarse a juicio el caso y obviamente la defensa tratando de que no hay mérito para formular la acusación, que no se configura una conducta típica que pueda ser objeto de una sanción, que muchas de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público deben ser excluidas porque tienen vicios, es decir, no fueron obtenidas de manera legítima, y entonces eso es lo que se discute en esa etapa intermedia. Entonces de allí se pasa a la tercera etapa del proceso penal, que ya es que además es el centro del proceso penal, que es el juicio. Entonces, en el juicio, por ejemplo, en el anterior sistema, el juez, cuando consideraba, el juez de juicio ya cuando consideraba que, mire, eso que me enviaron en la providencia calificativa del juez de instrucción, aquí no están todas las personas, y decía, hágame una instrucción suplementaria. Eso hoy día no es el papel del juez. El juez lo que simple y llanamente va a arbitrar si existen méritos suficientes en la acusación que se está dirigiendo contra esa persona, pero no puede ordenar el juez de fondo que se amplíen a otras personas, ni mucho menos. Doctor, los plazos, es decir, antes decía, un hombre no puede estar preso más de 48 horas sin tener acusación, y ahora hay una prisión, ¿cómo se llama? No, a título de las medidas coercitivas de coerción que están previstas en el código, bueno, va a estar en función de la naturaleza de la infracción, bueno, que se puede ordenar con renovación, obviamente, medida de coerción. Entre ellas está la más extrema, es obviamente la prisión. En principio, en hechos simples son 3 años. Hay hechos que son ya más graves y que en casos que llaman complejos, en los cuales el fiscal o para el juicio se dispone de un plazo mayor. ¿Quién es que dice que es complejo o no? No, eso lo tendría que decir un juez. Si un fiscal considera que el caso es complejo porque hay una gran cantidad de personas a ser investigadas por la naturaleza de la infracción, por ejemplo, todos los temas vinculados a la criminalidad organizada, entonces el fiscal tiene que pedirle al juez de la instrucción, que controla también, que no solamente es el de la audiencia preliminar, sino que durante la etapa preparatoria controla las actuaciones del fiscal para garantía de los derechos de los imputados, entonces tiene que ir a plantearle al juez y pedirle que declare el caso complejo. Si no es complejo, ¿cuál es el plazo? Si no es complejo, entonces... En el nuevo código. Exacto, en el código, porque no tenemos código, o sea, hay una observación presidencial y no hay cambio. En el Código Procesal Penal vigente, el plazo normal de duración de los procesos ordinarios, lo que llamamos el plazo razonable de los procesos penales, es de 3 años. Es decir, en 3 años debe cumplirse todas las etapas del proceso penal y concluirlo. Si el caso es complejo, entonces eso se extiende a 4 años. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara Penal, ha ido interpretando, porque ¿qué pasa? Los abogados de la defensa tratan permanentemente de incidentar las etapas del proceso penal, sobre todo la etapa intermedia y la etapa del juicio y la etapa de los recursos, con el propósito de que llegan los 3 años y dicen,
no llegaste a home, ¿no? Como si fuéramos el juego de Capitolio, no llegaste al home y no cobras los 200. Si no llega en esos 3 años, entonces se puede promover, se ha extinguido el proceso penal y entonces el hecho, aunque tuviera una sentencia de primer grado, no puede ser condenado. ¿Qué ha hecho la Suprema Corte en ese sentido, la Cámara Penal? Ha dicho, no se pueden computar allí todos aquellos plazos que se deriven de retardos como consecuencia de la conducta del imputado. Si la conducta del imputado es la que genera esos reenvíos, entonces, bueno, se le hace una contabilidad y entonces ha sido una forma por vía jurisprudencial de extender ese plazo. Si fuera un caso declarado complejo, entonces ese plazo, que es de 4 años para la duración, también queda sometido por igual a este tema de esta extensión por vía jurisprudencial. Doctor Olivo, prescripciones. Cuando no es complejo, y como usted dice, los 3 años, ¿cuándo un caso prescribe desde el punto de vista penal? Sí, hay que hacer una diferencia, es muy buena su pregunta, don Julio. La prescripción del caso penal, de la sanción de la infracción, no guarda necesariamente relación con el proceso, es decir, será el tipo de infracción el que va a determinar cuál es el plazo de la prescripción, que lo que significa es el momento que debe existir entre el hecho cometido y el momento en que se activa el poder punitivo del Estado a través de la justicia penal. Es decir, por ejemplo, si el hecho es sancionado con más de 3 años... Matar a Juan de los Palotes o matar a Narcisazo, ¿cuál prescribe y cuál no? Bueno, el plazo de prescripción va a depender, si es un hecho que está sancionado con 3 o más años de prisión, bueno, pues ese hecho se considera un crimen en los términos del Código Penal, no del Código Procesal Penal, y entonces ese hecho es sancionado, tiene un plazo de prescripción de 10 años. Si se trata de lo que llamamos una infracción de tipo correccional, es decir, entre 6 días, lleva aparejada como sanción entre 6 días y 2 años de cárcel, de prisión, entonces en ese caso prescribe el hecho a los 3 años. Depende el delito. Va a depender del tipo de delito y otra cosa son ya los plazos que tienen que ver con el proceso penal. Segundo, doctor, la negociación con el acusado, es decir, esa negociación que se está hablando tanto, él negoció, está previsto en el... Claro, en el Código Procesal, es una figura del nuevo régimen del Código Procesal Penal, que permite una nueva dinámica en el curso de los procesos, negociaciones que se dan muchas veces contra una persona, no hay unas pruebas muy fuertes y entonces el Ministerio Público prefiere no acusar a esa persona y llevarlo como testigo en unos casos. En otros casos es conveniente que hay algunas personas que se acogen, miren, yo soy culpable, me quiero acoger a un procedimiento abreviado como consecuencia de esa colaboración con el sistema de justicia penal, entonces se les reducen las penas que se le van a pedir o se toman otras medidas que le resultan favorables. Y se utiliza mucho en los casos vinculados, obviamente, a la colaboración internacional en materias, por ejemplo, ¿Existe la figura del crimen de Estado? Bueno, yo pienso que es una denominación más conceptual que jurídica. Es decir, no existe ese tipo penal como tal descrito en la legislación penal nuestra. Bien, doctor, en aquellos casos que hay un daño a un tercero, pero es de orden público, vamos a poner cheque, es decir, emitir un cheque sin los fondos es un delito, pero si se paga el cheque no prescribe la pena. ¿Qué dice el nuevo código? ¿Se paga el cheque? Una persona que sea juzgado en diferentes instancias por emitir cheque y deberle a una persona y no pagarle, ¿verdad? Sí, sí. Ahora llega a la Suprema y ahí lo condenan y él paga el dinero. La prisión no se la quita. Ya en ese caso, si lo hace antes, porque ese te trata de uno de los delitos. Otra de las clasificaciones que tiene el código es que hay algunos delitos que solamente son perseguibles a instancia privada. Es decir, en principio, el Ministerio Público solo actúa, solo se motoriza si media una querella. Y hay orden público a instancia privada. Claro, pero si ya ha llegado el proceso a un tema de condena, ya hay un problema de autoridad de cosa juzgada y de ejecución de la pena. La pena está allí y en consecuencia ya no puede, pero si lo hace en el curso del proceso, si la víctima
de la misma, quien ha motorizado por instancia privada la acción del Ministerio Público. Antes de que llegue a la exacto, pero si ha dejado ya que la sentencia haya intervenido, no queda de otra que ejecutar la acumulación de sanción. pena, ¿qué dice el nuevo código? En la acumulación de penas. Bueno, la acumulación de pena, para los amigos televidentes, es una figura que permite, ¿no?, que una persona que cometa una pluralidad de ilícitos, no solamente en el régimen ordinario, que llamaban el régimen del no cúmulo de pena, se le aplica la pena, una sola pena, la pena mayor que amerite el hecho. Esta nueva figura, que todavía en el Código Procesal Penal vigente no figura, si se permite el cúmulo de pena, entonces por todas las sanciones se acumulan desde el punto de vista de su cumplimiento, es decir, no quedan absorbidas las condenas menores por la condena mayor, como es el régimen general del no cúmulo de pena. Doctor, hasta ahora usted me ha contestado mi curiosidad. Yo quiero que usted, como abogado en ejercicio, ¿cuáles son los puntos de esos 25 que a usted más le preocupan y que piensa que va a ocasionar más tropiezos? Mire, obviamente que toda la gran vocinglería que se armó en torno a la reforma procesal penal se quiso increíblemente concentrar en el tema del artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece que en materia de delitos de corrupción una especie de acción popular, es decir, que cualquier persona pueda querellarse ante el Ministerio Público. Sin embargo, en la realidad de la dinámica del proceso penal, e incluso incorporado así expresamente en la Constitución, el monopolio del ejercicio de la acción pública la tiene el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad. La persona presenta querella y en virtud de ese principio que yo le decía de separación de funciones entre la acusación y el juzgamiento, y que todo lo que tiene que ver con la acusación es responsabilidad del Ministerio Público, un particular presenta una querella de esta, si el Ministerio Público... pero no me quita el derecho de yo ir al Ministerio Público de él, fulano de tal es un ladrón. Usted sigue con su plena... Es más, esa es una obligación. Él me representa. Esa es la obligación que tenemos todos los ciudadanos. Lo que pasa es que es el Ministerio Público el que tiene que ejercer la acción. Que pero ya yo no puedo ir directamente y colocar. No, en el sistema como está concebido, sí presenta una querella, pero ¿cuál es el tema de la querella? Es que le da la facultad a ese particular de objetar lo que el Ministerio Público dice, mire, usted hizo esta denuncia, pero esto no tiene ninguna base, y ordeno el archivo de la investigación. Entonces ese señor tiene el derecho de objetar eso ante el juez de la instrucción, después se puede ir en apelación ante la Corte de Apelación y después llegar hasta la Suprema Corte de Justicia con su asunto. No hay forma de que los jueces le ordenen de nuevo al fiscal, el fiscal vuelve y ordene el archivo, porque en delitos de acción pública, no hay forma de que haya el proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. Entonces hablan muchas cosas, y estos grupos de la sociedad lo que deben estarles preocupados, más que todo, por fortalecer la independencia del Ministerio Público. Independencia que quedó consagrada en la Constitución del año 2010, uno de los grandes legados institucionales. Es el brazo político del Poder Ejecutivo en la justicia. Pero ya no lo es. Ya no lo es. No debe de serlo, no lo es. No, pero es que la reforma del 2010, ya eso quedó eliminado. La reforma propuesta por el entonces, eso es un poder aparte. Por el entonces presidente Fernández, el Ministerio Público tiene su propio cuerpo de órgano de gobierno. El presidente de la República lo único que puede designar es al Procurador General de la República y una cuarta parte de sus procuradores adjuntos. El resto de los fiscales, fiscalizadores, procuradores generales de corte, una gran parte de los procuradores generales adjuntos del Procurador General de la República, no lo puede designar el presidente de la República, sino que es designado por el propio cuerpo, el órgano de gobierno del Ministerio Público, que está integrado por todos los miembros del Ministerio Público sin importar su jerarquía. ¿Y hasta dónde el Tribunal Constitucional puede dilucidar eso y decir para dónde deben ir las cosas? Lo que pasa ha sido ahí he visto también que en los titulares, lo que más ha destacado de la observación del presidente es como que el presidente Medina ha enviado al Tribunal Constitucional. En realidad no es así. El presidente Medina ha observado el texto y dice a la Cámara, ese texto se lo devuelvo, lo objeto. Ahora, como lo que se ha suscitado en la comunidad académica y jurídica es que unos dicen que es lo que hay dentro del mismo, más que todo, es un tema constitucional. Unos dicen que es constitucional, otros dicen que no es constitucional. En el sistema constitucional nuestro, no es al presidente de la República a quien le corresponde decir si un texto es o no constitucional. Entonces,
Si hay cualquier problema de constitucionalidad, bueno, eso debe determinarlo el Tribunal Constitucional. Pero la realidad es que el presidente Medina observó el texto. Doctor Olivo, a terminar le quiero plantear algo, y ahí usted tiene que ser un chin juez. Cuando el problema es entre un particular, una empresa y el Estado o una institución del Estado, mire qué pasa. Ahora mismo se debaten temas de telecomunicaciones, por ejemplo. Tú dices, yo tengo desde hace 10 años una frecuencia que me otorgó Indotel. Y resulta que en un momento dado Indotel decidió reordenar la frecuencia. Tráigame toda la frecuencia que la voy a reordenar. A hoy día, por razones económicas, de que las frecuencias tienen valores diferentes para el Estado, para Indotel y para los que manejan Indotel, dicen, tú eres Juan Ramón Gómez Díaz, tú no tienes derecho, tú vendiste tu frecuencia. ¿Pero dónde? Yo digo que tú la vendiste. Y tú eres Julio Jacinto, tú tienes una frecuencia, tú la traspasaste. Y entonces vamos el huevo y la piedra a los tribunales. ¿Cómo uno se defiende del Estado? No, se defiende el Estado ejerciendo los recursos que el ordenamiento jurídico... Y uno tiene el huevo y la piedra, ¿eh? ¿Perdón? No es el huevo y la piedra. No, porque de lo que se trata es que la justicia, que es quien tiene que dirimir, y así está consagrado constitucionalmente... Y cuando vamos a la justicia tenemos el mismo... Somos dos iguales. Son dos partes iguales. Los jueces no son jueces para la protección de la actuación de la administración pública. Los jueces lo que hacen es, precisamente, ese es el mandato del artículo 139 de la Constitución, los jueces, el papel de los jueces es, por una parte, controlar la legalidad de la actuación de los órganos de la administración pública, es decir, porque los funcionarios públicos solamente pueden actuar de conformidad y en respeto al ordenamiento jurídico. Cuando lo violentan, el tribunal anula. Y lo otro es ser instrumento de tutela y protección de los derechos fundamentales de las personas. Usted tiene un derecho y si no hay causa legítima, no puede ser privado del mismo. Bien, doctor, para terminar, las declaraciones del presidente de la Suprema, que para mí que tiene un mensaje que no quiere alarmar mucho, dice, implementen bien los expedientes. ¿Qué quiere decir Mariano Germán con eso? Es un pleito histórico. Mariano fue en su momento jefe también del Ministerio Público. Fue procurador. Fue procurador general de la República, en consecuencia jefe jerárquico de todo el Ministerio Público. Lo que pasa ahí es que toda la reforma en su sistema de justicia no caminó de manera paralela. Los jueces estuvieron con su Escuela Nacional de la Judicatura, que durante más de 10 años dirigió Luis Henry Molina, en el que realmente se generó toda una transformación en la visión del derecho y en la formación de los jueces. Y la Escuela del Ministerio Público llegó más tarde. Ciertamente hay un desfase entre la formación de jueces y fiscales. Eso es una realidad. Ahora bien, hay otro problema. Los jueces han tenido, o el Poder Judicial ha contado, ahora mismo no es la situación, pero ha tenido etapas en que ha contado con más recursos en pro de esa labor y de esa capacitación. Al Ministerio Público es un problema el Estado. El Estado, si quiere luchar contra la criminalidad, tiene que saber que una de las herramientas clave es el fortalecimiento de la policía de investigación, el fortalecimiento de los miembros del Ministerio Público. Sin medios, uno se queja del juez, pero a lo mejor es que el ministerio no ha implementado bien el expediente y lo que le llega al juez incompleto. Pasa eso, y pasa también casos en que hay lenidad de los jueces. Todo se da, pero la realidad es que se necesita más apoyo, no solamente logístico, material. Y el juez se puede ir más allá de lo que le lleva el fiscal. Los jueces tienen que actuar dentro del marco de sus normas. Es decir, tienen que obviamente que decidir en base a los planteamientos que hace el acusador público o la víctima. Se supone que dentro de ese ámbito es que tiene que hacerlo. En algunas ocasiones, bueno, todo lo que se critica del tema de las medidas de coerción en realidad son muchas veces falta de tacto de los propios jueces, que no puede decir, pues yo puedo adoptar cualquier medida. No, es que usted tiene un raciocinio. En cada caso usted tiene que mirar objetivamente de qué se trata, mirar cuáles han sido las condiciones del mismo, el tipo de infracción, el tipo de personas, para que usted determine qué tipo de medida de coerción o no ordenar. Porque el hecho de que tenga ese abanico no significa que usted tenga que ser totalmente complaciente. Usted es parte de la sociedad. Usted tiene que mirar la realidad social y sobre esa base adoptar la medida de coerción. Todavía hay íntima convicción. En cierta forma hay íntima convicción, aunque Bien. está proscrita legalmente. Bien, doctor Olivo, licenciado Olivo Rodríguez Huertas,
abogado, especialista en Derecho Constitucional Administrativo. Gracias mil por haber estado aquí y tratarnos todos esos temas. Gracias a ustedes por invitarme.